Mi idea de esta charla es un poco hacerla de manera introductoria, no tan larga, espero no excederme demasiado. Suele pasar que me excedo, pero lo que quise plantear es más bien una charla introductoria que luego sea disparador para otros temas o para profundizar en realidad a lo que los van a ver hoy. Voy a empezar muy desde abajo, muy básico. ¿Ahí ven la presentación? Sí. Sí, perfecto, Eli. Genial. Como el público es variado y puede haber gente que tenga un poco más de idea o otros que un poco menos, y a veces el término cetáceo genera un poco de confusión, pensé en empezar esta charla explicando un poco de qué hablamos cuando hablamos de cetáceos, para luego meternos un poco más en la región de Bahía Blanca y en los cetáceos que podemos encontrar o que han sido registrados en esta zona. Por eso lo primero que quería comentarles es ubicarnos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de los cetáceos, qué incluye este grupo. Los cetáceos, primero que nada, son mamíferos como nosotros y como tales comparten las características de todos los mamíferos, que si hay estudiantes de biología acá, la deben tener clarísima, me imagino. Pero bueno, las principales características de los mamíferos es la capacidad de mantener la temperatura corporal, la cobertura pilosa, la respiración pulmonar, la presencia de glándulas mamarias y la viviparidad. Los cetáceos presentan todas estas características, algunas un poquito modificadas a lo que conocemos. Esto se debe a que es uno de los grupos que se ha adaptado a la vida en el ambiente acuático. Los mamíferos que poseen esta adaptación pertenecen principalmente a tres grupos. Por un lado los cetáceos, por otro lado los pinnípedos, que son los lobos marinos y las focas, y por otro lado los sirénidos, que son la vaca marina, el dugón, ese tipo de animales. Pero de todos ellos, los cetáceos son los que han tenido mayor éxito y medio a la par de los sirénidos son los que tienen la adaptación más extrema al ambiente marino y son totalmente independientes de la tierra. Dentro de esas adaptaciones que presentan los cetáceos y que fueron evolucionando a lo largo de millones de años, son, por un lado, la forma del cuerpo, que es una forma aerodinámica que permite una mayor eficiencia en el momento del nado, modificación de las extremidades anteriores se han modificado como aletas, las posteriores se perdieron, podemos ver en los esqueletos a veces un pequeño vestigio de cintura pélvica, pero las extremidades posteriores se perdieron y se desarrolló una cola que en su interior es más bien cartilaginosa, no tiene huesos. Otra adaptación muy importante y que cambió mucho la morfología de estos animales es la telescopización del cráneo. Esto es que las narinas migran hacia la zona dorsal de la cabeza, lo cual les permite al momento de salir a respirar, porque como dijimos, respiran a través de pulmones, aire atmosférico. Al tenerlo sobre la cabeza le permitiría una mayor eficiencia al momento de tener que salir a la superficie. También en su fisiología presentan muchas adaptaciones, como por ejemplo un sistema contracorriente para mantener la temperatura de la sangre que va hacia las extremidades, una bradicardia para el buceo, una mayor cantidad de hematocrito para poder contener más oxígeno al momento de bucear y pasar mucho más tiempo bajo el agua. Todos los cetáceos son carnívoros y los podemos encontrar en ambientes marinos y también de agua dulce. Como les dije, dentro de los animales, de los mamíferos particularmente adaptados al ambiente acuático, los cetáceos son los que adquirieron una mayor diversidad taxonómica y una mayor diversidad de tamaños. Tenemos animales desde 1,5 metros aproximadamente hasta casi los 30 de una ballena azul. Y una diversidad morfológica también bastante importante. Dentro de los cetáceos nosotros los dividimos en dos grupos principales, que son por un lado los odontocetos y por otro lado los misticetos. La diferencia entre ellos, primera y más fácil que surge, es la presencia de dientes en los odontocetos
y barbas en los misticetos. Nosotros los misticetos lo que normalmente llamamos ballenas, en español. En inglés el término ballena se usa de una manera diferente, pero en español ballenas generalmente son los misticetos y son los animales que tienen barbas. Además lo podemos diferenciar por la forma del espiráculo, que sería esa nariz que les contaba que migró hacia la parte dorsal de la cabeza. En el caso de los odontocetos es un solo espiráculo, una sola abertura, y de los misticetos tenemos 2 aberturas. Eso también es una diferencia morfológica importante, además de algunas cuestiones osteológicas como la presencia de costillas externales en el caso de los odontocetos. ¿Quiénes son los odontocetos? Son lo que normalmente llamamos delfines. Incluyen todos los delfines, toninas, las orcas, otros grupos por ahí un poco menos conocidos, como los sifios, las marsopas y el cachalote, que lo deben conocer y que normalmente mucha gente lo confunde con ballenas, pero en realidad el cachalote es un odontoceto, posee dientes. Por el lado de los misticetos tenemos, como les contaba, lo que normalmente llamamos ballenas. Por ejemplo, la ballena franca austral, la ballena azul, la ballena fin, la ballena jorobada, son las más conocidas. Entonces, una vez que nos ubicamos ahora, de que cuando hablamos de cetáceos estamos hablando de estos animales con una adaptación extrema al agua y que tenemos 2 grupos, vamos a ver ahora y a acercarnos, luego de esta pequeña introducción un poco rápida como para no aburrirlos, a lo que es el estuario de Bahía Blanca. En el contexto marítimo no pretendo dar una clase de oceanografía, por supuesto que no, pero para ubicarnos en lo que tiene que ver también con la ecología. El estuario de Bahía Blanca estaría dentro de la zona, la ecorregión costera bonaerense patagónica. Y en esta región lo que tenemos, y que también es muy importante en el momento de pensar en la presencia de diferentes especies de cetáceos, es que el estuario de Bahía Blanca se encuentra en el área del Rincón. Esta zona es un frente marítimo, es un frente termalino, lo cual significa que es muy importante en lo que es la producción biológica. Es un área de reproducción de muchas especies de peces, y tiene una gran productividad, lo que suele generar que podamos encontrar varios animales y también tiene una gran importancia económica. El estuario de Bahía Blanca se encuentra justo en esta área y tiene una morfología muy particular, y no se encuentra casi en muchos lados, que es un sistema muy complejo de canales y de zonas de planicies de marea que cambian mucho con la amplitud de marea de cada día. Hay una amplitud más o menos de 3-4 metros, por lo cual significa que esta área es bastante compleja para cualquier animal que ingrese al área y también para los que viven ahí. Pero es un área muy rica, mucha productividad, por lo cual tenemos la suerte de contar con este tipo de animales que son, como les contaba, consumidores carnívoros, consumidores tope. Entonces, ¿cuáles son los cetáceos que podemos observar en el estuario, que es lo que nos trajo acá? Tenemos, por un lado, dividirlos en 2 grupos para entenderlo mejor. Dentro de la literatura se citan muchas observaciones de varias especies, que son observaciones casuales. A veces pueden ser varamientos, se encontraron animales ya muertos o cerca, o observaciones ocasionales. No quiere decir que todas esas especies normalmente estén acá. La principal que vamos a ver y que se da más seguido, y es el caso que vamos a extender un poquito en esta charla, es la ballena franca austral. La orca también es uno de los cetáceos que más se ven a lo largo de toda la costa de Argentina, están presentes en toda la costa y suelen ser vistos bastante comúnmente, son depredadores. También la ballena jorobada, y particularmente en los últimos años han aumentado la cantidad de avistajes costeros, y ello incluye también la zona de Bahía Blanca. Generalmente los principales registros que tenemos de jorobada son varamientos. También dentro de la literatura se citan otras especies que son mucho menos comunes y que, quede claro, no es tan normal verlos, pero sí se han observado en el área o se han encontrado en el área.
como la ballena mink, el delfín común, el delfín piloto, la falsa orca, los cifios, que son animales más bien de profundidad, pero hay registros también en esta área, y la marsopa espinosa. Parecen un montón, no son tantos y es bastante normal que esto suceda y que a lo largo de la historia podamos encontrar algunos animales que pareciera que se equivocaron de región. Por otro lado, tenemos los cetáceos que son residentes del área, que podemos encontrar a lo largo de todo el año en el estuario de Bahía Blanca, que son por un lado el delfín franciscana y el delfín nariz botella o delfín de la Ile, o también ferón, como es llamado particularmente en esta zona. En el caso de estas observaciones casuales, uno de los ejemplos más comunes y más recurrentes, y que de hecho hace un par de meses hubo un avistaje acá dentro del estuario, es la ballena franca austral. Esta ballena en particular es una de las especies de ballenas que más han sido cazadas por la flota ballenera, lo cual la llevó casi a la extinción. Luego que exista por la Comisión Ballenera Internacional, aplica una moratoria a la caza de ballenas, y la caza de ballenas se prohíba en esta zona, en todo el mundo, las poblaciones de ballenas francas se han ido recuperando y en los últimos años se ha hecho cada vez más común verlas a lo largo de toda la costa argentina. Normalmente la gente asocia la ballena franca austral con Península Valdés, porque Península Valdés es una zona reproductiva muy importante para la especie en el Atlántico, pero ya se está registrando hace al menos 10 años como mínimo un incremento en sus avistajes todo a lo largo de la costa. Y esto tiene que ver, tal vez, es una teoría, con el aumento y la recuperación del número poblacionales de esta ballena. Lo que yo les puse acá es uno de los tantos marcajes que se realizaron, un marcaje satelital, que se realizó en la zona de Península Valdés, en donde se puede ver un poco la migración de la ballena franca austral. Esta especie en particular, si bien tiene áreas de alimentación en la zona subantártica, en las Islas Orcadas, en las Islas Sandwich del Sur, en las Islas Georgias, en Malvinas, en toda la zona del talud continental, el frente del Río de la Plata, son áreas importantes de alimentación, además de que también se alimenta de forma oportunística o ocasional en otras áreas un poco más internas, como en el frente de Valdés. Lo particular que tiene la ballena franca austral y que se ha podido dilucidar mejor a partir de este tipo de técnicas de marcado es que no posee una sola ruta migratoria, sino que cada individuo muestra distintos patrones. Este marcaje en particular que les puse es del año 2018-2019, esa temporada. Se siguieron marcando hasta este año también, eso se puede ver por internet, la verdad que es algo bastante atractivo para ver y se pueden seguir los animales y podemos ver cómo varía el comportamiento y cómo varían las rutas. En el caso de la ballena no es una ruta lineal, como normalmente en el pensamiento colectivo a veces dice, bueno, van al sur a alimentarse y al norte a reproducirse y cosas por el estilo. La ballena franca tiene esta particularidad de que no hay un patrón fijo de movimientos. Y dentro de esos movimientos, y por eso puse este ejemplo, se mueve por las zonas bien costeras de Argentina, como por ejemplo la costa de la provincia de Buenos Aires. En este mapa se puede ver uno de los individuos, en realidad si miramos el resto de los marcajes hay otros ejemplos, que se mueve pegado a la costa. Este tipo de ruta ya se ha empezado a estudiar y tenemos registrados individuos identificados. Es bastante costera y hace que normalmente veamos en las noticias que se vieron ballenas en Mar del Plata, se vieron ballenas en Necochea, en Miramar, etc. Acá en Montehermoso también. Son los animales que van más contra la costa y dentro de esos movimientos también puede ser que ingresen al estuario y ahí es cuando nosotros lo registramos. Hace unos meses, creo que fue agosto o por ahí, se registró una ballena franca austral acá en el estuario, lo cual es bastante esperable, más que nada en la época de
de agosto a septiembre. En realidad, entre julio y octubre es cuando mayor cantidad de ballenas vemos en esta zona. En esta zona me refiero a la zona de la costa de Buenos Aires. Y principalmente en agosto-septiembre se dan los picos máximos de presencia, que se condicen también con los picos máximos de presencia en Península Valdés. Es por eso que es bastante normal que por ahí alguna de estas ballenas se aventure a ingresar un poco por el estuario. Y bueno, nos permita de paso verla un poco más de cerca. Pero en definitiva no es su hábitat normal, suele estar en áreas marítimas no estuariales, pero como parte de su ruta y como parte de la exploración a veces pueden ingresar. Dentro de los residentes, ahora sí, tenemos por un lado, les contaba sobre el delfín franciscana. El delfín franciscana es uno de los delfines más pequeños que tenemos en Argentina. Este delfín en particular es bastante difícil de observar, tiene un comportamiento muy esquivo, además de una coloración marrón que ayuda a que se camufle bastante bien con estas aguas, no solo del estuario, también en el mar. Este tipo de delfín, que es bastante mítico debido a que suele alejarse de las embarcaciones, son pequeños, miden aproximadamente entre 1,30 m o 1,50 m, más o menos, para esta zona, por lo cual son animales bastante chicos. Normalmente durante la natación, como se ve en la foto, salen poco a la superficie. Podemos llegar a ver la aleta dorsal, pero también es muy pequeña, por lo cual es uno de esos habitantes que cuesta más observar, pero lo encontramos en todo el estuario. En todas las áreas y en los canales que tenemos en esta zona está la presencia de estos delfines. Generalmente los vamos a ver en grupos pequeños, entre 2 animales, 4, 5, por ahí como máximo. Están en grupos pequeños, suele siempre haber adultos con un juvenil, lo cual ese tipo de observaciones es bastante recurrente, encontrar 2 adultos con un juvenil, y es lo que ha llevado también a pensar de que son monógamos. La expectativa de vida de estos delfines en promedio es aproximadamente unos 14 años, entre 12 a 14 años. Se ha registrado un máximo de 20 años en un animal varado y llega a su madurez sexual entre los 2 y 5 años. Las crías tienen una cría sola en cada ciclo reproductivo, y esto ocurre aproximadamente entre cada 2 o 3 años. Tienen una sola cría que la cuidan y dan de mamar aproximadamente por 9 meses. La particularidad de este delfín es que es un delfín que es exclusivo de Brasil, Uruguay y Argentina. Solo lo podemos encontrar en esta área y siempre está en zonas costeras, generalmente menores de 30 metros de profundidad. Solo lo podemos encontrar en esta zona, por lo cual hace que tenga una distribución muy acotada. A lo largo de su distribución es catalogada, no sé si suelen o deben haber escuchado alguna vez la lista roja de animales amenazados o algo por el estilo. Es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, categoriza a las especies según su estado de conservación. Estas categorías incluyen desde no amenazado o con información deficiente hasta extintos, pasando por distintas categorías. Dentro de los amenazados tenemos los vulnerables, los casi amenazados y amenazados. El caso del delfín franciscana, su estado de conservación es vulnerable. También a nivel internacional, o sea, contando toda su área de distribución, como en particular en Argentina. En Brasil se utiliza otro tipo de categorización que lo pone en un estado críticamente amenazado. En Uruguay está en prioridad de conservación. Y bueno, como les dije, en Argentina seguimos las mismas categorías y se encuentra en un estado vulnerable. Ahora, ¿por qué está vulnerable?
Una de las principales amenazas y la principal causa de mortalidad del delfín franciscana es el enmalle. Estos delfines suelen quedar atrapados en las redes de los pescadores. Esa es la principal amenaza que presenta. Aparentemente no lograrían captar a tiempo la presencia de las redes y terminan enredados. Como se ve en la foto, tienen un piquito bastante largo. Normalmente quedan enredados por el pico y al no poder salir a respirar, mueren ahogados. Esa es una de las principales causas de muerte. Y que se estima que ha llevado a que las poblaciones empiecen a declinar a partir de la presión pesquera. Además, la contaminación del agua y la sobrepesca sobre su especie de alimento también son factores que afectan el éxito reproductivo. La franciscana se alimenta normalmente, es oportunista, se alimenta de las presas que están en su hábitat más frecuentemente. Principalmente se alimenta de peces, de crustáceos como langostinos, camarones y de cefalópodos. Pero la composición de esa dieta varía, depende del área en el cual está viviendo el animal, por lo cual se dice que es un generalista oportunista. Dado este estado de conservación vulnerable, se tomaron medidas. Una de las medidas de conservación, o sea, en nuestro país hay leyes que protegen a los cetáceos en general, pero además hay una figura que son los monumentos naturales. El delfín franciscana es monumento natural de la provincia de Buenos Aires y además para Bahía Blanca en particular se está declarada como especie emblemática, lo cual conlleva que tenga una conservación mayor a otras especies. A nivel nacional e internacional también existen planes de conservación. Es bastante extenso de explicar, por ahí da para otra charla más específica de franciscana, pero en líneas generales, en Argentina tenemos el Plan de Acción Nacional para reducir la interacción con mamíferos marinos con la pesca, que apunta a tratar de disminuir esa pesca incidental o bycatch. Y por el otro lado, a nivel internacional y captando toda su área de distribución, desde Brasil hasta Argentina, está el Plan de Conservación de Franciscana, que se desarrolla a través de la Comisión Ballenera Internacional, en donde se ponen de acuerdo todos los grupos de investigación para trabajar sobre la especie y probar medidas de mitigación y conseguir tratar de revertir la situación, además de avanzar con el conocimiento de la especie. En Argentina, en particular, hay conocimiento de la especie, pero las estimaciones de abundancia es algo que todavía se está trabajando. La última estimación se hizo a partir de sobrevuelos en la zona costera más norte de la provincia de Buenos Aires y luego se hizo extrapolaciones, por lo cual se está trabajando para unificar los criterios entre los tres países para tener una idea más acabada de cuál es la abundancia real de estos animales, cuál es la mortalidad, y para eso este tipo de planes de conservación ayudan a que todos nos pongamos de acuerdo y generar información en conjunto y tomar decisiones en conjunto. Es bastante largo de explicar, pero en líneas generales es así. En el estuario acá de Bahía Blanca nosotros podemos ver al delfín franciscana durante todo el año. Como les contaba, se confunde bastante con el agua, principalmente para poder observarlos los días del mar calmo es lo mejor. Además, como son pequeños y se muestran poco, donde hay un poco de oleaje se dificulta un poco la observación, por lo que si quieren encontrarlos, priorizaría aquellos días en donde hay poca ola y prestar mucha atención. Generalmente tienen un comportamiento bastante errático, es un nado bastante errático. Ellos tienen la particularidad de un movimiento bastante marcado a nivel del cuello, por lo que el nado puede ser muy rápido y cambiar de dirección rapidísimo. Eso les ayuda para poder captar a sus presas. Por lo que al momento de registrar esta especie es bastante difícil porque
son muy rápidos y cambian dirección muy rápido, además de ser pequeños, como les dije, por lo que son bastante difíciles de ver y es por lo que la mayoría de la gente no los conoce o no sabe siquiera que están acá y pasan bastante desapercibidos. La otra especie que encontramos en el estuario es el delfín nariz de botella, en particular en esta zona se encuentra presente una subespecie que es Turcio truncatus gefidius, o delfín de nariz de botella de la ILE. Localmente a este delfín lo llaman ferón, que viene del vocabulario de la zona de Italia, de donde provienen las familias de pescadores, que son los primeros que llegaron a esta región. Los delfines de allá, que son muy parecidos, le decían ferones, así que cuando vinieron para Argentina trajeron ese nombre y se ha quedado. Es un nombre que se usa solo en esta zona, así que eso es bastante importante a nivel del conocimiento local y de cómo la gente se relaciona con la especie. El delfín nariz de botella, muy por lo contrario de la franciscana, es un animal grande, aproximadamente de 3 metros, 2 metros y medio, 3 metros, pueden ser más. Tiene también, a diferencia del franciscano, un comportamiento de superficie muy marcado. Podemos verlo saltar, podemos verlo sacar el cuerpo, es mucho más sencillo de visualizarlo. Normalmente se encuentra en grupos que van desde... Puede ser un animal, pero lo más normal son entre 3 y 6 animales, pero se han observado y hay registros de grupos de 50 animales en esta subespecie. Si hablamos de su subespecie que es muy parecida, es el Turcio truncatus truncatus, sería como su primo hermano. Se encuentra más en áreas abiertas y ahí sí hay registros de grupos más grandes. Pero esta subespecie en particular es una subespecie que es costera, se encuentra en zonas también más que nada menor a 30 metros de profundidad. Se conoce poco, las poblaciones aparentemente estarían bastante fragmentadas. Bahía Blanca tiene la fortuna de tener estos animales en sus aguas y que sea un habitante que está también durante todo el año. En esta zona, el delfín nariz de botella o ferón se alimenta principalmente de peces, también de cefalópodos. Es un comportamiento bastante habitual es encontrarlos alimentándose porque generalmente están saltando, golpeando el agua y es lo que hace que uno los pueda ubicar mucho más rápido. Se distribuye desde Brasil, en la zona media de Brasil, hasta Chubut. Como les dije, generalmente las poblaciones de esta subespecie o hay como subgrupos, eso todavía está en estudio, están bastante fragmentados y se conoce muy poco. Se está tratando de generar más proyectos de investigación y conocer un poco más porque antiguamente no tan antiguamente, perdón. En los 80, 90 era muy normal ver a estos delfines por la costa. De hecho, la ciudad balnearia Las Toninas, se llama Las Toninas por estos delfines. Entonces, desde esa época en la cual era súper normal verlos, ha declinado muchísimo las observaciones. Se estima que en total en su rango de distribución hay 600 animales, de esos 600 unos 300 más o menos estarían en Argentina, pero son estimaciones, no hay todavía un número más certero porque faltan hacer muchos estudios. Dentro de esos estudios está Bahía Blanca. En la categorización de la UICN está categorizado como vulnerable y dentro de sus amenazas, si bien no están exactamente claras, no es un animal, por ejemplo, como la franciscana que tenga mortalidad por bycatch. Hay registros, pero es muy poco. Pero sí se piensa que sus principales amenazas son la contaminación y la sobrepesca. Esto se traduciría en un menor
efectividad reproductiva y es lo que ha llevado a que las poblaciones disminuyan tan drásticamente como han disminuido en los últimos 20 o, bueno, ya 30 años. Este delfín es particularmente mucho más carismático, como les dije, mucho más fácil de ver. En el estuario lo tenemos registrado a lo largo de todo el año y en casi todo el estuario se encuentra en zonas, de hecho, muy cercanas también al puerto, se suelen ver. Así que es una especie que podemos salir al agua y encontrarla si tenemos suerte, pero tampoco hace falta tanta suerte, suele aparecer. Bueno, no sé si quiero dejar un momento para preguntas. Como les dije, la idea es que sea introductorio. Si más adelante quiere podemos hacer otro tipo de charla un poco más profunda, pero no quería irme mucho de tiempo, creo que estuve bastante bien. Yo me tiro flores yo sola. Si tienen preguntas, algo de eso, me encantaría escucharlos y agradecerles por estos minutitos de atención. Espero que les haya servido como para conocer un poquito de lo que tenemos acá, aunque sea de manera superficial. Como les dije, en otro momento podemos meternos mucho más en alguna de estas especies y profundizar en la temática. Así que, bueno, gracias. ¿Y tienen una pregunta? La escucho. Se durmieron todos, me parece. Acá estamos todos. Acá estamos. ¿No durmieron? A ver, parece que... No. Bueno, no, parece por el momento... Bueno, ¿tienen preguntas? Hable acá. Ornella. No me llevo. Gracias por tu trabajo. No, pero preguntas me parece que no. Gracias, Ornella. Yo ya que estamos, bueno, rompemos un poco. Yo te quería preguntar más que nada, no por características, digamos, ni biológicas ni ecológicas de los bichos, sino por ahí, viendo que vos tuviste experiencia en otros lados, has visto delfines y ballenas en muchos otros lugares, más a nivel personal, ¿cuál fue tu sensación al venir a Bahía? ¿Qué te esperabas también? Porque, qué sé yo, así como nosotros, como bahienses, no tenemos ni idea de lo que hay una cuestión de que el estuario de Blanca siempre fue muy escondido. Hace poco también, bueno, hicimos una publicación con Eri hace poquito, con franciscanas, con ferones, y de una manera destapa una olla que nadie veía. Nos pasó también con guanacos hace poco, que nadie sabía de los... Hay un plan de guanacos que articula a todos los investigadores de Argentina y nadie tenía presente que había guanacos en la isla. Entonces también imagino que como investigadores, como científicos, eran lugares así tapados. Más que nada eso, ¿cómo fue tu sensación? Incluso ahora que se están viendo un montón más de bichos, ¿cómo va cambiando tu mirada sobre el estuario, sobre Bahía? Que vale, Sí, fue estamos de La un Plata. gran... Sí, yo soy de la zona de La Plata. Y Bahía Blanca, la verdad que, como bien decís, es una zona que siempre ha sido muy pasada por alto. ¿Por qué no sabría realmente por qué? Yo misma cuando llegué a esta zona casi no encontré información de qué es lo que había. Sabía que había franciscana. Lo de los ferones era algo muy bueno. Yo no le decía ferones, yo le decía turcios. Ahora le digo ferones. Era algo que también que no estaba muy claro y realmente me sorprendí cuando empecé a salir a navegar y me encontré con la cantidad de animales que había en esta zona, con la complejidad que tiene esta zona, realmente es muy compleja. Para mí fue una sorpresa muy grande y me pareció una gran oportunidad de poder dar a conocer qué es lo que sucede acá y sacar ese velo de misterio que existe para la zona. Y hablando con colegas, precisamente me di cuenta que existía ese velo, que todo el mundo decía, sí, Bahía Blanca, pero como que no sé si nadie se animaba, en realidad no es una cuestión de animarse, pero
nadie termina de decidir y poner en valor esta zona. Así que me puse como meta eso mismo, poner en valor todo lo que el estuario de Bahía Blanca tiene, que realmente es increíble. Cada día que pase, cada cosa que encuentro, me sorprendo más. Y creo que la meta es esa, generar el conocimiento necesario, llevar ese conocimiento a la gente, tanto de Argentina como a las personas de afuera, que conozcan este sistema, que conozcan la complejidad que tiene este sistema y participar en lo que es el desmarañar la complejidad y generar información aún cuando por ahí las condiciones son tan desafiantes. Creo que abre una oportunidad de empezar a meternos en esos sitios en los cuales realmente no nos metíamos, o en esos lugares que presentan un desafío que parece que no se puede, pero sí se puede, y de hecho lo vamos a hacer. Así que para mí realmente fue muy grato encontrar todo esto y encontrar todos estos delfines y verlos y estudiarlos en un ambiente tan diferente al que yo estaba acostumbrada en mar abierto. Para mí también es un desafío, y es un desafío que tomo con mucho entusiasmo. Bien. Acá Cintia te pregunta que por qué, habiendo tantos ejemplares en la costa, las universidades no se ocupan tanto del tema. En la costa en general hay distintos grupos de investigación y se ha intentado avanzar. Muchas veces hay un tema que tiene que ver con los recursos. Claro. Los recursos son finitos, sí. y eso genera de que siempre queden cosas afuera. Como son estos delfines, hay otros ejemplos de animales que por ahí son muy difíciles de estudiar, que es complicado, que no tenemos recursos para hacerlo, y eso genera esos gaps de información que, bueno, está bueno cuando se identifican, como en el caso del delfín de la isla, que se ha identificado este problema y que se está accionando para poder obtener la información necesaria para generar el manejo y la gestión apropiada para la especie. Sí, además esto que decías vos también, el estuario tiene una complejidad tan grande. Sí, en particular esta zona es muy difícil de estudiar, porque... Es muy dinámico, es un ambiente que ya de por sí los canalcitos son algunos son muy finitos, que cambian constantemente en el día. Acá en el asustan. estuario, claro, es una película que está en constante movimiento y es complejo además también el gasto de recorrerlo todo entero. Claro, es que ese es el tema muchas veces, la parte de los recursos nos limita muchísimo. Poder abarcar áreas como las áreas de distribución o el home range de un delfín es muy grande y hay que lograr tener la logística necesaria o bien elegir, bueno, en qué aspecto puedo llegar a estudiar. No es sencillo y los recursos lamentablemente no abundan, por lo que a veces se toman decisiones de estudios más acotados o los estudios se centran en áreas donde hay universidades o cosas por el estilo y nos quedan muchas áreas. Tenemos un litoral marítimo gigante y muy difícil, un mar que es muy complicado, es uno de los más severos del mundo, es el mar argentino y toda nuestra plataforma continental. Es muy difícil la navegación, es muy desafiante y eso genera que la logística tampoco sea tan sencilla, salir al mar. Sí, los estudios con cetáceos en particular, estamos hablando de un animal que está bajo el agua, por lo cual no es tan fácil obtener datos, no es tan fácil observarlos. Son animales bastante longevos, por lo cual los estudios también llevan bastante años en hacerse, no tienen un resultado inmediato y a veces se necesitan resultados, entonces se eligen otras cosas, puede ser también. Pero los estudios con cetáceos son bastante complejos y llevan mucho tiempo. Creo que también hay una cuestión también de casi cultural de cada institución, de cada universidad,
Acá, por ejemplo, en Bahía Blanca, por ahí las universidades o inclusive el Instituto de Oceanografía que tenemos acá, dependiente de CONICET, por ahí siempre los estudios fueron más dirigidos a la parte del Microscópicas, plancton, sí. lo que flota en la columna de agua, lo microscópico, los químicos y de animales. Creo que nos quedamos en peces y no, bueno, animales, Peces digamos, grandes. y moluscos, Claro, ostras, caracoles, cangrejo, algas. pero hay un vacío grande en la parte de Sí. vertebrados. Aves, por ejemplo, también hay muy poco Mm. hecho. Pero bueno, son nada, todas invitaciones a seguir descubriendo un poco. Pero Sí, es fundamental. Aparte, lo que tienen también los cetáceos es que son, al ser animales carismáticos, también invitan a la comunidad, invitan a que la gente mire un poco más hacia el agua, mire un poco más el mar y se interiorice en lo que hay ahí y cuál es la importancia de conservarlos. Creo que esa particularidad que tienen los cetáceos carismáticos sirven como una especie de especie sombrilla que a través de su protección ayuda a proteger todo un ecosistema. bueno. Bueno, ¿Alguna otra o comentario que quieran hacer? Por ahí, no sé si habrá gente también que haya vivido estas épocas que decía Eri, donde los delfines se veían desde la costa nomás, en Hermoso. Por ahí si alguien quiere aportar de ese lado, contar un poco. Eh, yo no me tocó verlo por una cuestión de edad, tampoco me hago el pendejo, tampoco tengo tan pocos, Yo no pero, había nacido. pero nada, No nada, te quites años, no te quites años. no, no sé Yo hasta había cuándo, nacido. hasta qué época serían tan comunes, pero sí, De 80 a 90 eran bastante comunes. sí. Bueno, podría haber llegado a ver un poquito. Éramos peques. Sí, sí. Pero bueno, sí hay relatos de gente que contaba eso, que se veían pasar por la costa, que era lo común. Uno se paraba con la sombrilla y el mate a mirar mar adentro y los delfines pasaban en hilera. Y uno hoy en día le parece muy loco eso. Es una lástima. Sí, es que antes era, por lo que me contaron, yo no los vi tampoco, pero por lo que me contaban era muy normal verlos, los surfistas también, eh, era muy normal verlos y las poblaciones empezaron a declinar y ya no es tan normal. También hay otro factor, en nuestra costa tenemos delfines y los podemos ver desde la costa, tal vez no estos, pero por ejemplo la franciscana se ve bastante en la zona de Rompiente, en la costa un poco más eh, más norte de la provincia, se ve muchísimo, pero también hay falta de información, ¿no? No sucede solo acá, la falta de información, la falta de gente mirando el mar, porque hay delfines, bueno, hay ballenas también, como les contaba, la ballena franca se empezó a ver muchísimo en toda la costa y se ve mucho, mucho. Hay una época pico en la cual todos los días vos podés verla y mucha gente no lo sabe. Creo que hace falta también un poco más de difusión para, para llevar todo esto a las personas y que empiecen a mirar un poco más, la comunidad en general, mirar un poco más el mar. Ujú. sí, un poco la idea, bueno, de estas charlas es acercar la ciencia y la labor que hacemos todos nosotros a la gente que muchas veces y lamentablemente estamos bastante separados y creo que la Sí, estación es parte de la comunidad de Bahía y de la región y tenemos, bueno, mucha relación con la gente que en parte gracias a ellos nosotros podemos hacer también el trabajo que hacemos. Son un nexo de conexión importante entre nosotros y los animales, así que bueno, es un poco el objetivo de todo esto y bueno, creo que lo vamos cumpliendo. sí, es que está buenísimo hacer este ciclo de charlas, por eso es que bueno, también te había ofrecido para profundizar en otras cosas. La idea de hoy era muy introductoria, muy para ver por arriba la situación para después, si hay interés, meternos un poco más en diferentes temas. Y precisamente para eso, para acercar a la gente la información que está y que está buenísimo que la vean. O sea, uno normalmente en el día a día se cruza, me pasa un montón de personas que cuando les digo como, no que trabajo es como que no tienen ni idea. Claro.
o acá no hay nada, o solo hay en Península Valdés. Eso pasa muchísimo. Y la realidad es que tenemos un mar increíble, súper rico y lleno de especies. Y bueno, en particular por lo que me toca, lleno de ballenas y delfines para ver en toda la costa de Argentina. Así que está buenísimo y celebro este tipo de acciones y de espacios para poder compartir, porque son primordiales para la conservación. Bueno, creo que bueno, que ya no hay más preguntas ni aportes de nadie. Por lo pronto, bueno, les queremos agradecer la participación, tomarse este tiempito para aprender, para conectarse. Y bueno, estén atentos a las próximas charlas que vamos a tener. Será una charla más sobre gripe aviar, que fue una problemática que nos estuvo atravesando como sociedad este año. Así que bueno, está bueno mantenerse informado y actualizado al respecto, así que bueno, también los invitamos a participar, que va a estar súper interesante. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Bueno, gracias a todos los que participaron. Nos vemos. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias, hermosa charla, muy interesante. Gracias, muy Cintia. buena. Gracias. Si no conocemos lo que hay, no podemos cuidarlo, así que es primordial que sepamos lo que tenemos. Exactamente. Es que es eso lo que necesitamos hacer, llevar información para que la gente conozca y de esa manera quiera conservar, porque si no, no se genera el deseo de conservar aquello que no se conoce. Conservar, defender, buscar maneras de que los animales no sufran nuestra desidia de por ahí arrojar cosas al mar que no corresponde, que se queden enmallados o que sufran la basura que nosotros producimos. Así que bueno, estas charlas vienen bien para eso. Bueno, gracias, Cintia. Gracias por haberte conectado. A vos, a ustedes. Bueno, gracias. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Adiós.